Nadie la ve llegar. Cuando aparece, la culpa ya está marcada. La pregunta no es si la Sayona existe. La pregunta es, ¿por qué siempre llega después del pecado? En los llanos infinitos de América, donde la noche cae como una condena y el viento arrastra secretos antiguos, hay un nombre que no se pronuncia en voz alta. La Sayona no es solo una aparición, es una consecuencia. Su historia comienza mucho antes de que fuera sombra, antes de que su lamento se confundiera con el crujir de la hierba seca. Para entender lo que es ahora, hay que volver al momento exacto en que una mujer fue rota por dentro y eligió no morir del todo. A finales del siglo XVIII, en una zona rural aislada, la mujer que luego sería conocida como la Sayona llevaba una vida común: esposa, madre, devota. Su existencia transcurría entre la tierra, el hogar y la fe. Pero incluso en los lugares más tranquilos, el veneno de la sospecha puede germinar. Bastó un rumor, una palabra susurrada, una mentira sembrada con intención. La traición no fue vista, fue imaginada, y esa fue su verdadera fuerza. La duda creció como una herida abierta, alimentada por el silencio y la distancia. La mente de la mujer comenzó a deformar la realidad, mezclando miedo, celos y devoción mal entendida. Aquella noche, la fe dejó de ser refugio y se convirtió en justificación. El fuego purificador fue encendido con manos humanas. La casa ardió como si la tierra misma quisiera borrar lo ocurrido. No hubo testigos que intervinieran, solo el crujir de la madera, los gritos ahogados por el campo abierto y una decisión que no tendría regreso. En ese instante, la mujer dejó de ser víctima y comenzó su transformación. Cuando las llamas se apagaron, no quedó redención, solo cenizas y un cuerpo quebrado por la culpa. La leyenda dice que en el último aliento, una maldición fue pronunciada, no contra otros, sino contra sí misma. La fe fue reemplazada por condena eterna, el amor por castigo. La muerte no la aceptó, la tierra no la reclamó. En lugar de desaparecer, algo regresó, alto, delgado, cubierto por una túnica blanca que nunca se ensucia. El rostro dejó de ser humano, deformado por un dolor eterno. Así nació la Sayona, no como espíritu errante, sino como castigo con propósito. Desde entonces, comenzó a aparecer en los caminos solitarios, especialmente ante aquellos que cargaban deseos ocultos. Nunca ataca al inocente, nunca se muestra por completo al inicio. Primero seduce la vista, luego revela la verdad. La pregunta es simple: ¿por qué solo los culpables logran verla? Los relatos coinciden en algo inquietante. Antes del ataque, la Sayona se muestra hermosa, pero cuando el observador está demasiado cerca, el rostro se descompone, la belleza se convierte en advertencia, y la advertencia en sentencia. Pero lo que pocos saben es que la Sayona no siempre castiga de inmediato. A veces sigue a su presa durante días, observa, espera, y cuando finalmente se revela por completo, ya es demasiado tarde para huir. Después de su nacimiento como castigo, la Sayona dejó de pertenecer a un lugar específico. Ya no estaba atada a una casa ni a un nombre humano. Su presencia comenzó a extenderse por los caminos rurales, ríos, llanuras y pueblos pequeños. Para mediados del siglo XIX, los relatos ya no hablaban de una mujer, sino de un patrón. Siempre aparecía de noche, siempre ante hombres solos, siempre después de una traición. Los sobrevivientes, pocos y fragmentados, describieron la misma secuencia. Primero una silueta blanca a la distancia, luego una sensación de calma inexplicable, finalmente el miedo absoluto. No era un ataque inmediato, era una evaluación.
como si la Sayona pudiera oler el culpable antes de mostrarse por completo. Con el paso de las décadas, la leyenda se adaptó al mundo moderno. A finales del siglo XX, la Sayona ya no solo aparecía a caballo o a pie, comenzó a ser vista al borde de carreteras, cerca de vehículos detenidos, reflejada en espejos retrovisores. El castigo evolucionó con el pecado. Pero lo que verdaderamente distingue a la Sayona de otros espectros es su propósito. No busca venganza indiscriminada, no ataca por error, la condena es selectiva. Cada aparición es una sentencia basada en una falta específica: infidelidad, abandono, deseo oculto. El castigo no es la muerte inmediata, es el recuerdo eterno. Algunos creen que la Sayona se alimenta del miedo, otros que busca redención, pero las versiones más antiguas afirman algo más perturbador, que cada castigo refuerza su forma, la hace más presente, más real, como si el pecado humano fuera el combustible de su existencia. Hay regiones donde su nombre aún se usa como advertencia, no como cuento infantil, sino como recordatorio moral. No salgas de noche, no sigas a la mujer vestida de blanco y, sobre todo, no cargues culpas que no estés dispuesto a enfrentar. Con el tiempo, la Sayona dejó de ser solo una leyenda regional. Su figura se mezcló con otras apariciones similares en distintos países. Cambiaron los nombres, pero no el patrón. Siempre una mujer, siempre blanca, siempre ligada al castigo de la traición, como si la historia no se negara a desaparecer. Y tal vez la pregunta correcta nunca fue si la Sayona existe. Tal vez la verdadera pregunta es: ¿cuántas veces ha aparecido sin ser reconocida? ¿Cuántas personas cruzaron su camino y nunca se atrevieron a contar lo que vieron? Porque la Sayona no es solo un espíritu, es la forma que adopta la culpa cuando ya no puede esconderse. Y mientras existan secretos, traiciones y deseos no confesados, ella seguirá caminando. Mientras el pueblo duerme, hay historias que siguen despiertas. Si quieres conocer las leyendas que nadie se atreve a contar, las sombras que aún observan desde la distancia y los castigos que nunca fueron olvidados, suscríbete ahora, porque algunas historias no persiguen, solo esperan a que vuelvas a mirar.